Bienvenidos a Palabras de Vida. Quiero hablar en esta ocasión, sobre la actualidad que está viviendo mi país, mi nación, mi Colombia querida que amo. Y cómo la población civil ha salido a protestar en contra de las decisiones del gobierno y todo el daño colateral que ha habido. Ver mamás sufriendo, ver una mamá llorando por la muerte de su hijo. Es decir, es algo muy triste, muy doloroso lo que está aconteciendo. Aparte del daño material, que eso no se compara con una pérdida humana, no tiene comparación. Entonces es muy triste y muy doloroso. Pero entonces, pensando en esto, tratando de analizar esta situación que se está viviendo aquí en mi Colombia, me doy cuenta de que el sistema económico que es empleado, y no solamente en Colombia, sino a nivel universal, a nivel mundial, ha sido un total fracaso. Esto ha fracasado totalmente. Podemos ver cómo el socialismo llegó a su fin en 1989 en la Unión Soviética. Podemos ver cómo el capitalismo con la hambruna en Irlanda en 1845, cómo en Estados Unidos en 1929 con esa gran crisis económica que hubo en Estados Unidos, conocida como la Gran Depresión, porque muchas personas resultaron enfermas, enfermedades mentales, personas que murieron de infarto y personas que se suicidaron. Es triste, doloroso. Es más, en el 2008 hubo una crisis económica en Estados Unidos, si no estoy mal, en el 2008, donde también hubo personas que se suicidaron, personas que lo perdieron todo. Quizás no fue de esa envergadura, pero también hubo una crisis económica. Entonces el capitalismo, todos los sistemas económicos han fracasado. Cuando el gobierno quiso controlar la economía de un país donde no haya propiedad privada, conocido como el comunismo, también fue un fracaso, fue un totalmente. Entonces, uno resumiendo lo que está viviendo Colombia, y no solamente Colombia, a nivel de Sudamérica, como la población de Chile salió a protestar hace unos años porque en una economía tan buena como la chilena y estaba creciendo la desigualdad, y por eso salieron a protestar. Entonces, eso que vive mi Colombia ahora, se da cuenta uno de que es un fracaso el sistema económico de todas las naciones. Entonces, buscando respuesta a esto, me he encontrado con algo maravilloso en la Biblia, en la palabra de Dios, donde Dios mismo estableció desde la antigüedad que la tierra se podía producir durante 6 años, se podía cultivar, y al año 7º tenía que descansar la tierra. Y estos 7 años se repetían 7 veces para llegar a 49 años. Y al año 50, conocido como el año del jubileo, nuevamente la tierra tenía que descansar. Pero es tremenda la enseñanza, y de eso es que te quiero hablar, de este sistema económico de parte de Dios. Un año donde toda la deuda de la nación quedaba cancelada, donde nadie le debía a nadie. Es decir, algo muy bueno, algo maravilloso para los pobres endeudados, donde había borrón y cuenta nueva, donde la tierra iba a ser restribuida, una reforma agraria para que las familias tuvieran sus parcelas de tierra iguales y productivas. Entonces, eso es un mandato de Dios, esto y mucho más establecido por Dios, todo por una ley de parte de Dios. Entonces, algo muy bueno, un sistema económico muy bueno, donde la tierra no podía ser vendida, mas sin embargo la vendían. Habían personas por alguna crisis, algún problema, le tocaba vender la tierra, pero el que la compraba sabía que el año 50, el año del jubileo, la tierra tenía que ser devuelta para que haya igualdad, para que el rico no siga creciendo cada vez más rico, ni para que la pobreza se extendiera. Entonces, es un sistema muy bueno, revelado allí en la palabra de Dios, y Dios lo deja como mandato, porque Dios dice que mía es la tierra. Dios dijo en su palabra que ahí está dicho de que la tierra no podía venderse a perpetuidad, eternamente, no se podía vender para siempre, porque sabía que la tierra tenía, el que la compraba sabía que tenía que volver nuevamente a su dueño. Entonces, Dios establece esto tan grande, tan bonito, y Dios lo dice en su palabra. En el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, y dice ¿por qué? Porque él la firmó sobre los mares y la fundó sobre los ríos.
Entonces, Dios mismo es el que sostiene esta tierra. Dios la sostiene en el espacio. Dios es el que permite el movimiento de traslación, de rotación. Dios es el que nos da el oxígeno, todo lo que necesitamos para poder sobrevivir en esta tierra, para nuestra sobrevivencia. Dios nos da todo, entonces de Él es la tierra. Por eso nosotros, los seres humanos, no tenemos derecho de venderla, no nos pertenece. Dios a nosotros en esta tierra nos considera extranjeros. Dios en esta tierra nos considera forasteros en esta tierra. Nosotros aquí en esta tierra, nosotros simplemente somos mayordomos donde Dios nos ha puesto a manejarla, pero bajo el mandato de Dios. Nosotros para Dios somos huéspedes simplemente. Nosotros no somos los dueños de esto, y eso es un principio bíblico que la humanidad no ha podido entender, y es un principio bíblico que milita fuertemente contra el concepto de propiedad privada moderno que está en la actualidad. Y aunque este modelo económico es algo, podríamos llamarlo loco, absurdo e inviable, pero que bajo la perspectiva de Dios, bajo la lógica de Dios, es perfectamente coherente. Un principio bíblico donde haya igualdad, donde la persona que tenía su tierra tenía que dedicarse a cultivar su tierra y no a estar pensando en crecer desmedidamente sus posesiones, a enriquecerse, no, a cultivarla, porque sabía que al año 50 tenía que devolver lo que había comprado. Entonces, es más, mire la enseñanza tan tremenda que hay de parte de Dios, donde el que vendía su tierra, el que la vendía, si un pariente cercano tenía con qué comprarla, o un hermano, un pariente cercano, comprar la tierra al que la compró y devolvérsela a su dueño, la tierra volvía nuevamente al dueño, se podía hacer. Y la tierra tenía un valor conforme a la cercanía a ese año de jubileo. Mientras más cerca, en el momento del comprador, iba a comprar esa tierra, mientras más cerca estaba al año de jubileo, al año 50, menos valor tenía, porque él sabía que tenía que volver a su dueño. Entonces, mire la lógica de Dios tan maravillosa, el sistema económico de parte de Dios tan maravilloso. Y esto es una enseñanza donde Dios nos muestra la misericordia y la gracia de Dios, donde Dios se hace pariente, Dios mismo se hace pariente, cercano a la humanidad, se hace hermano a nosotros, a toda la humanidad. ¿Para qué? Dios comprar la tierra que el ser humano perdió por su pecado. Dios la pagó, Dios pagó por medio del pecado, Dios pagó para que nosotros los seres humanos por medio de Cristo seamos acreedores a esa tierra. ¿A cuál tierra? Al paraíso. Solo por medio de Cristo somos acreedores al paraíso. Es ahí, mire la enseñanza que está de parte de Dios, donde nos muestra su gracia y su misericordia por medio de sus mandatos. Ahora, quiero decirte que para neutralizar estas enseñanzas bíblicas que son un poco drásticas, pensaríamos que son drásticas, ¿cómo pueden ser así? Algunos afirman que nunca fueron realizadas por los judíos, por Israel, que ellos nunca la practicaron y que entonces por eso no pueden orientar nuestra conducta y no pueden inspirar nuestros valores en la actualidad, en el día de hoy. Pero eso es una gran equivocación, porque Israel sí practicó estas enseñanzas cuando llegó a la tierra de Canaán. Es más, también cuando salió, cuando estaba cautivo en Babilonia y volvió otra vez nuevamente a ser libre, volvió a practicar estas enseñanzas. Eso está en la Biblia, que sí fueron practicadas por Israel. Y que los judíos sabían que si ellos no hacían esto que está estipulado por Dios, eso les era pecado para ellos. Ellos sabían que tenían que volver la tierra, que tenían que cumplir con lo que Dios había establecido. Pero entonces quiero darte un principio bíblico de parte de Dios, donde Dios nos enseña claramente. Mire, Dios escogió esta nación Israel, un pequeño pedazo de tierra, y lo escogió, y allí estableció a Abraham y su familia, y estableció la fe, la promesa para Israel. Pero esto no se quedó solamente allí para Abraham y su familia. Esto se expandió universalmente. Lo mismo cuando Dios trajo los mandamientos por medio de Moisés. No se quedaron allí para los judíos, para esta tierra, sino que se expandió universalmente. Cuando vino Jesucristo a Jerusalén, a Israel, trajo esta noticia maravillosa del Evangelio.
el perdón de los pecados, donde hubo tantos milagros allí en Israel. Pero esto no se quedó allí solamente en Israel, esto se expandió universalmente, aunque inicialmente la salvación solamente era para los judíos, pero se expandió universalmente. Entonces ese es el modelo de Dios. Dios dejó establecido este sistema económico para Israel, pero para que se expandiera a todas las naciones. Por eso el ser humano es desobediente y nuestros argumentos, nuestro intelecto, nuestra desobediencia no puede anular el mandato de Dios, y eso es algo que nosotros lo tenemos que tener claro. Entonces, uno se da cuenta, llega uno a la conclusión de que esto que está pasando en mi Colombia, esa desigualdad que hay, esto no lo va a arreglar un gobierno, un cambio de gobierno, esto no lo va a arreglar una marcha, es tristemente, pero es así. Esto quizás volverá a la normalidad y nuevamente se empezará con una nueva reforma tributaria. Bueno, pero la única solución que tenemos los seres humanos, la humanidad, es acogernos a Dios, a su mandato, que Dios establezca su reino, establezca su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Dios es el único que puede cambiar esto. Es más, Dios va a establecer esa economía, Dios va a establecer su gobierno en el reinado milenial. Dios va a establecer eso aquí, Dios lo va a establecer.